Buenas noches con todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva Facebook Live en donde vamos a conocer mucho más acerca de las plantas, ¿sí? Como ustedes saben, pues estamos constantemente introduciéndonos a conocer más, a profundizar sobre este mundo tan bonito que siempre nos rodea, que es el de las plantas, ¿sí? Quiero contarles que hoy tendremos a nuestra invitada especial, Alejandra Rakova, ya que es una docente con muchísima experiencia. Ella nos va a acompañar en este hermoso recorrido de esta noche para conocer acerca de todos estos beneficios que nos dan las plantas y sobre todo para aprender y reconocer aún mejor qué nos brindan las plantas. Les cuento un poquito acerca de nuestra querida Alejandra. Pues bueno, ella es terapeuta en medicina alternativa, es especializada en herbolaria medicinal, medicina ancestral andina y todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Flores de Bach, Reiki, masajes holísticos. Entrenadora avanzada del programa Ayudando a los bebés a respirar, auspiciado por el American Academy of Pediatrics desde el 2014. Su experiencia en la docencia y acompañamiento terapéutica y es potencialmente pues humanístico. Así que, bueno, yo quiero comentarles que Alejandra está aquí con nosotros justamente para acompañarnos en esta hermosa noche con su conocimiento. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias siempre en este espacio tan especial que nos brinda el CMI. Es muy placentero para mí, es de una gran alegría poder compartir con todos ustedes. Y bueno, sí, hablar un poquito de todo este entorno vegetal que nos rodea y que además de una forma nos permite estar en conexión con nosotros, estar en equilibrio, en armonía, poder ir sanándonos desde muchas formas, no solo de pronto desde lo medicinal que nosotros podemos entender de pronto en infusiones, así, sino incluso por su propia presencia. El verde nos llena de energía, por su color, sus aromas, todo esto que nos brindan las plantitas más allá de lo que creamos conocer o no. Bueno, esta noche nosotros estamos aquí porque queremos que tengan como una pastillita muy bien hecha para que no se queden tampoco con tanta curiosidad de lo que vamos a tratar en esta certificación y que nos va a ayudar a ir induciéndonos justamente en este mundo y en todos los beneficios de las plantas a todos niveles, no solo desde lo físico, sino también para lo mental, lo espiritual, para que podamos tener un equilibrio. Así que muchas gracias, Stephanie, y a todos por estar acompañándonos esta noche. El día de hoy, pues vamos a hacer una especie de charla para comentarles que las plantas tienen una clasificación más allá de lo que nos han enseñado desde sus utilidades. Tenemos esta idea de que son únicamente, qué sé yo, medicinales, alimenticias, ornamentales o industriales. Entonces, pues nosotros vamos a puntualizar un poquito más allá sobre el tema que he escogido y que es la clasificación espiritual del reino vegetal. Y entonces vamos a hablar un poquito también del espíritu. ¿Y por qué del espíritu? Porque creo que es una cosita que hemos olvidado un poco, o que se nos ha olvidado a todos. Estamos como en un momento muy material, así que vamos a salir de ese entorno tan material y para reconectarnos con nosotros mismos y con la naturaleza, pues vamos a hablar un poquito también del espíritu de las plantas, y así es como vamos a encaminarnos esta noche para que vayan teniendo una idea de también qué trataremos más a fondo en esta certificación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. No sé si es que podemos, eh, bueno, les decía que vamos a hablar un poquito sobre el espíritu. Y se nos ha olvidado del espíritu porque tenemos en este tiempo muchas cosas visualmente que llaman nuestra atención hacia afuera. Muchas cosas que llaman la atención de nuestros sentidos, de todos nuestros sentidos hacia afuera.
Y entonces se nos ha olvidado mirarnos un poquito más adentro y muchas veces por esto estamos con situaciones de preocupación excesiva, por eso muchas veces estamos sintiéndonos ansiosos. Por eso me gustaría recordarles que esto de conectar con el espíritu es tan importante para nuestra propia salud, porque dentro de nosotros siempre tenemos la respuesta, la fortaleza, pero dentro de nosotros está un potencial autosanador y las plantitas lo que hacen es trabajar sobre ese potencial autosanador que nosotros tenemos. Ellas, aunque nosotros no lo creamos, tienen una inteligencia propia. Nosotros a las plantas les vemos todavía como dentro de la clasificación de los seres vivos, pero no les vemos mucho con una clasificación de seres espirituales. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber que son seres espirituales o que son seres con espíritu? Esto es porque tienen varias características de las que les voy a hablar y se van a dar cuenta de que tienen un espíritu fuerte y que por ello también puede trabajar sobre nuestro espíritu, que pueden beneficiarnos cuando nosotros estamos con algún tipo de decaimiento. En esta certificación nosotros vamos a ver cómo están ligadas nuestras emociones, nuestros pensamientos con el respecto a nuestra salud, tanto física como emocional. Y vamos a poder ver también cómo es que las plantas nos van a ayudar a aliviar dolencias de todo tipo, tanto las que son físicas como emocionales, justamente porque ellas tienen estas características especiales que les permiten a ellas conectarse con nosotros y que permiten que nosotros también empecemos a escucharles un poquito, que podamos aprovechar su espíritu sanador, su espíritu fuerte, su espíritu que nos llama a recobrar nuestra alegría, a recobrar nuestra entereza. Entonces, sobre el espíritu, y como les decía, de toda esa utilidad que nosotros hemos visto para las plantas, ¿no? Que sean alimenticias, medicinales, industriales u ornamentales. Pues bien, todo esto es medicina para nosotros. Cuando nosotros tomamos nuestros alimentos, pues está purificando nuestra sangre, están purificando todo nuestro cuerpo, porque nos están nutriendo con todo lo que ellas son y con todo lo que ellas tienen. Son medicinales, claro que sí, todas ellas tienen componentes activos que nos permiten ir sanando, que permiten ir haciendo ciertas reacciones en nuestro cuerpo que nos permitan hallar nuevamente un equilibrio. Y desde lo industrial incluso, claro que nos sirven y nos son de gran utilidad, y más aún cuando nosotros empezamos a crear un entorno medicinal para nosotros, justamente con ellas, sabiendo utilizarles en armonía, como cuando les ponemos en nuestros espacios para que haya más verde, para una decoración, para que purifiquen nuestro aire incluso. Entonces, toda construcción que hacemos, todo lo que usamos, también es medicina para nosotros. Y desde lo ornamental, que nosotros pensaríamos que solo es visualmente agradable, eso nos permite ir reconsiderando el sentirnos más en paz. Cada vez que nosotros necesitamos como sentir un poquito más de armonía y todo, fíjense que buscamos entornos más naturales, entornos en los que podamos estar en alguna especie de quietud. Y esa quietud por lo general tiene tanto de verde o en altas montañas, pero todo tiene esa esencia de reconectar con la naturaleza, de caminar en la tierrita, que es parte de esta experiencia que vamos a vivir en esta certificación. Pues también haremos salidas de campo, podremos conocer un poquito más a fondo sobre cada una en su particular expresión, con sus colores y sus formas. Entonces, bueno, pues así también entenderemos cómo es que conectamos con su espíritu, con su esencia que es sanadora. Entonces, como les decía, ellas tienen características que nos permiten ir sanando. Nosotros pensaríamos que solo nuestro cuerpo se enferma porque sentimos algún dolor y entonces esto nos alerta de que algo no está muy bien. Pero nuestros pensamientos también provocan que nosotros entremos en algún proceso de desequilibrio. Y de esta forma, cuando nuestros pensamientos también están agitados, pues las plantitas también nos ayudan, porque hay plantas que nos ayudan a aquietar nuestra mente. Entonces, dentro de esta línea de plantas, nosotros tal vez hayamos escuchado de plantas que son ceremoniales, de plantas que son curativas a otro nivel y a las que les tenemos un poquito de miedo. Y les tenemos miedo porque no entendemos bien
su espíritu o su trabajo sobre nuestra mente. Pero, por ejemplo, el doctor Edward Bach, él encontró la forma, pero así muy, muy fascinante, de que podamos entender cómo trabajan sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones. Entonces, dentro de estas características espirituales que tienen las plantitas, yo quiero que ustedes se den cuenta que son muy similares a las características de nuestro espíritu. Cuando nosotros tenemos estas características o estamos dentro de estas características espirituales, estamos fuertes, estamos sanos, estamos en un gran equilibrio. Entonces, he puesto aquí que son honorables. Esto queriendo decir que ellas simplemente son desde su esencia divina, en coherencia y pulcritud. ¿Por qué? Porque una rosa no quiere ser clavel, porque una ortiga no quiere ser ruda. O sea, ellas simplemente son en su esencia. Y en esa esencia en la que crecen, en la que son, en la que están, pues se permiten su manifestación más excelsa. Y en esa manifestación excelsa nosotros podemos permitirnos, pues, servirnos desde sus raíces, sus tallos y desde la forma de expresión más sublime que tienen ellas, que son sus flores. Entonces, esto fue lo que descubrió el doctor Edward Bach y por eso trabajó este sistema maravilloso que es el de las flores de Bach, que es una medicina que trabaja justo a nivel de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y por tanto eleva nuestro espíritu. También he puesto que son valientes, y son valientes porque crecen donde son llamadas a crecer, sin miedo a ninguna condición en la que tengan que hacerlo. Han visto, hay plantas creciendo en lugares imposibles, hay plantas que crecen entre cemento, que van rompiendo rocas, que van rompiendo asfalto, crecen en cables, crecen en lugares increíbles e imposibles. Y la verdad es que nosotros, cuando desarrollamos también esta esencia espiritual del valor, nosotros también somos capaces de cosas imposibles. Y de ahí que logramos esa conexión también con las plantas y con su espíritu, porque ellas y nosotros también somos capaces de crecer, de fortalecernos en lugares imposibles. También he puesto que son inteligentes, que son seres de una inteligencia así muy humilde. Y esto es porque cuando usted de pronto va por su jardín y se encuentra por ahí una hierba mala, toda hierba que no está floreciendo, que no es una rosa, que no nos han dicho que es bonita, pues es una hierba mala y que hace en mi jardín. Y pues agarramos y sacamos esa planta que es una hierba mala. De pronto volvemos a pasar por el jardín y ahí está de nuevo esta hierba mala. Hasta que se me ocurre de pronto investigar por curiosidad qué tanto esta hierba mala por aquí. Y me entero que era una ortiga porque me picó, porque ya sentí el dolor. Digo, claro, es una hierba mala, encima me ha lastimado. Pero si yo me detuviera a pensar o a sentir, la inteligencia de esta planta es tal, como la de todas, que sienten dónde deben crecer, en qué sentido. Cuando nosotros tenemos algún tipo de dolencia, supongamos cuando vemos justamente una ortiga crecer en nuestro jardín, es muy posible que en esta familia o en esta casa donde aparece una ortiga haya personas que tienen problemas de circulación o de anemia y no se han enterado que la ortiguita que está tan ligada al castigo no es tan así, no castiga. Es una planta que nos permite sanar todo lo que es sistema circulatorio, que tiene tanto hierro más que una espinaca como para lidiar con la anemia. Y entonces podríamos entender que esa planta con su inteligencia ha entendido que tiene que crecer en nuestro jardín porque sintió el llamado de nuestra propia necesidad. Por eso digo que ellas tienen esa inteligencia de sentir y ponerse al servicio de ellas y de nosotros o de otros seres. Y tienen también tanta voluntad, no me van a decir que no. Tienen una voluntad por encima de todo lo que les agrede. ¿Cuántas veces nosotros arrancamos esa ortiga y vuelve a crecer? Les podamos, les ponemos cualquier tipo de veneno para que no crezcan nuevamente, las quemamos, hacemos de todo y ellas siguen ahí con una voluntad imperiosa hasta que entendemos que las necesitamos, hasta que vamos aprendiendo de ellas, hasta que sabemos que un taraxaco se puede comer hasta en ensalada, hasta que vamos animándonos a ver que no hay hierbas malas realmente, sino que de pronto dentro de nuestra concepción estética de jardín están ahí involucradas sin aportar mucho y son de pronto las que más nos aportan. Entonces de esto nosotros vemos que tienen una característica que deberíamos o que la mayoría de personas vamos desarrollando también y que es la resiliencia. Ellas se adaptan, se sobreponen y al parecer nada las limita.
hace bien poquito conversaba con mi madre porque estaba haciendo sus bonsáis. Y antes yo tenía en mi pensamiento de que era un poco cruel que un árbol que estaba destinado a ser muy grande termine siendo tan pequeño. Una amiga mía muy sabia me dijo que yo lo estaba viendo desde una visión muy equivocada y era que yo no estaba notando que a esa semilla que de pronto germinó y que se quedó en un árbol, así sea pequeñito, se le dio la posibilidad de expresarse. Sin importar el tamaño, ese árbol sigue siendo grande en su espíritu. No importa en qué condiciones le pongamos, él va a seguir creciendo. Y justamente esto me recordaba a mi madre con respecto de los bonsáis, que ellos sin importar que les pongamos chiquitos, que les vayamos dirigiendo la forma, ellos en su humildad pues siguen siendo lo que son y se van permitiendo moldearse y nos van enseñando a la vez de paciencia, nos van enseñando de perfección, nos van enseñando de adaptabilidad, porque todas las situaciones que también nos ocurren a nosotros fuera nos van moldeando, igual que al bonsai. A ratos nos podan, a ratos nos dejan en espacios más chiquitos, a ratos nos permiten expandirnos más. Pero la cuestión es que todas estas características espirituales que nosotros desarrollamos, pues también las tienen las plantitas. Y es de esta forma en la que nos van ayudando y van contribuyendo con nuestra salud. Es de esta forma que yo he querido hacerles notar que ellas crecen en lugares imposibles y que hacen cosas imposibles y que justamente es lo que nosotros vamos a aprender en esta certificación, a que no hay nada imposible con ellas, a que podemos intuir mirándoles cómo podemos servirnos de ellas, cuándo podemos comer, cuándo nos van a servir para hacernos un emplasto, cuándo nos van a servir para infusiones, cómo podemos combinarles. Y como les decía, nosotros podemos compararles incluso con nuestro cuerpo, sus raíces, tallos, sus flores, en la expresión más excelsa, como les decía. Nosotros nos valemos de las raíces para las cosas que son así como más de fondo en nosotros, como las más internas, de sus flores, cuando son las cosas así como más sublimes de nuestra mente, de nuestras emociones. Las hojitas, cuando son así como para cosas para sanarnos un poquito a niveles un poco más superficiales. Y de esto vamos a aprender. Y de esto supo mucho el doctor Edward Bach, incluso en una experiencia propia. Y de tanto que él conectó con las plantas, empezó a intuir la personalidad de cada una. Y es lo que nosotros vamos a profundizar también en esta certificación, pero les voy a dar una pildorita con la anécdota que le permitió a él concentrarse y comprender y desarrollar este sistema, que ya tiene desde 1930 una calificación de sistema homeopático, porque no trabaja sino sobre niveles como energéticos y vibratorios, con la ventaja de que no trabaja ningún tipo de carga química, y con esto es un sistema altamente bondadoso, porque no genera ningún tipo de estrago, no genera dependencias, no genera choque con otros tratamientos de medicina. Entonces, Edward Bach, por ejemplo, junto a otros médicos de su tiempo, es como el padre de la homeopatía. Y él veía en sus pacientes, cuando los iba tratando, vamos a decir que tenía 5 pacientes, todos ellos con hepatitis, y les daban el mismo tratamiento, pero veía que algunos de ellos no respondían igual, porque en sus emociones, en su estar, algunos estaban muy enojados, otros muy deprimidos, otros simplemente como apáticos. Entonces él notaba que en esta expresión del espíritu, en este estar emocional, estaba la clave para poder curar. Decidió irse a hacer una investigación al campo, buscó todo su equipo, lo empacó y renunció a la gran ciudad para irse al campo. Cuando llega al campo y quiso sacar su equipo, se dio cuenta que las cajas que llevaba traían todas zapatos viejos y que todo su equipo de laboratorio se quedó botado en la ciudad. Y esto le causó una frustración tan grande, porque de dónde iba a sacar nuevamente ese equipo, que simplemente salió a caminar. Salió a caminar ofuscado, salió a caminar tremendamente deprimido, pensando que ya toda una nube negra estaba sobre él. Y de pronto fue sintiendo que esta sensación iba pasando, y ve que está caminando en un campo de mostaza, y ve las flores amarillitas así, y empieza como a percibirles, y siente que se calma, y siente que se calma, y se da cuenta que más allá de percibirles, esta planta está haciendo algo con él. Así que recoge sus flores y se las lleva a su laboratorio para hacer experimentaciones. Se da cuenta
que calma esos estados de ánimo, porque empezó a probarlas con sus vecinos. Y se dio cuenta que todos aquellos que mostraban algún grado de depresión, con esta medicina que hizo a partir de las flores de la mostaza, pues les permitían trascender ese estado emocional, que ya no estaban deprimidos, que sus estados de frustración cambiaban. Y así lo hizo, intuyendo con 30 y tantas plantas más, y las fue clasificando. Y nosotros vamos a descubrir todo ello y vamos a entender y a conectar con ellas en esta certificación y vamos a poder hacer uso de este sistema maravilloso que incluso se usa en hospitales del primer mundo y que maravillosamente nosotros también lo estamos usando ya y que, como les decía, no tiene límites sino para la imaginación en su uso. Es un sistema tan maravilloso el de las flores de Bach que nosotros también aprenderemos a hacer nuestras propias esencias florales. Aprenderemos a intuir de la inteligencia de nuestras propias flores, a conectar con eso sublime que nos están entregando de su espíritu. Así que bueno, pues con esta pildorita que les hemos dado, espero que se queden con la suficiente curiosidad para saber también de la clasificación que yo he querido darles a las plantitas desde un nivel más espiritual. ¿Ya? Entonces hemos visto que son así con una voluntad muy grande, súper inteligentes, que tienen así una capacidad enorme para poder continuar. Entonces, yo les puse unas fotitos ahí para que vean cómo crecen en lugares imposibles también. Entonces, vemos que crecen rompiendo asfalto, que crecen por poco sosteniéndose en el aire, ahí con sus raíces todas como expuestas. Uno no sabe ni cómo hacen esas maromas, pero así lo hacen. Otras crecen hasta en cables, se enredan ahí. Y así van surgiendo y así nos van sanando. Pensarán ustedes que tendremos que tener un gran huerto o que tendremos que tener un gran jardín. Pues no hace falta. Nosotros podemos y ahora debemos ir como retomando la naturaleza y lo podemos hacer desde jardines verticales, desde pequeñas macetas y podemos ir teniendo un gran huerto medicinal porque ellas van a crecer donde les pongamos. Ellas van a estar felices de acompañarnos. Entonces también cada vez que veamos una supuesta hierba mala, pues vamos a pensar muy bien antes de clasificarle como hierba mala. Entonces, les decía yo que quería darle una nueva clasificación a las plantas para que nosotros también podamos como que entrar en un contexto diferente en nuestra forma de relacionarnos con ellas. Entonces, yo he puesto aquí que hay plantas maestras. Y digo maestras porque nos permiten de muchas formas aprender de ellas. Entonces, estas plantas nos guían, nos permiten recordar y recordarnos desde nuestra propia memoria de sangre y desde nuestra propia memoria ancestral. De pronto hay personas que sientan afinidad por una X planta. De pronto habrán personas a las que les gustan mucho, por ejemplo, los árboles del quichuar, que son los arbolitos de papel o los polilepis. Y les encantan y se sienten pero súper atraídas por este arbolito. Y entonces empiezan a ir a los bosquecitos donde están y empiezan a descubrir que esta cascarita, esta piel que desprende para irse renovando y que tan generosamente nos da, pues es una cascarita que es medicina para enfermedades que son de todo lo que es sistema respiratorio, que se pueden hacer gárgaras con ellas. Y entonces vamos aprendiendo como ciertas maestrías también de observarle, a ver dónde crece, cómo crece, con quién se familiariza, qué ecosistema sostiene. Y de estas características nosotros nos vamos empapando y también vamos aprendiendo. Porque entiendo así que igual que el quichuar se va desprendiendo de esas capas que aparentemente nos sirven, yo también puedo ir desprendiéndome de aquello que es medicina en mí, que de pronto puedo ser generosa con lo que conozco, con lo que sé, y no necesito quedármelo todo para mí, sino que lo puedo compartir. Por ejemplo, eso podría enseñarnos un arbolito de quichuar. O habrá personas que se sienten también como muy atraídas por otro tipo de planta y ahí va entregando la plantita su maestría. También tenemos por ahí una clasificación que dice de las plantitas sagradas. Estas plantas que se van usando dentro de un contexto de iniciaciones, y digo de iniciaciones porque se usan más en ceremonias. Tal vez hayamos escuchado de la ayahuasca, del rapé, de la guachuma, del peyote. Y todo esto nos suena un poco atemorizador porque escuchamos que estas plantas lo que hacen es ponernos en estados alterados de conciencia.
Ahora a mí no me gusta esto de estado alterado de conciencia porque realmente no son plantas que nos alteren, sino que son plantas que nos permitan elevar nuestro estado de conciencia. Permiten que una sustancia que nosotros mismos producimos y que se va quedando como detrás o relegada, que es el DMT, pueda permitirnos ver otros aspectos a nivel vibracional, porque también empezamos a entender que este cuerpo físico es más que eso. Tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, tenemos nuestro cuerpo vibracional, tenemos nuestro espíritu. Y nosotros logramos religar con nuestro espíritu a través de estos estados elevados de conciencia, a través de estas plantas sagradas que permiten tender un puente entre creo ser, entre quien yo creo que soy desde esta manifestación física con mi propio espíritu. Por eso se llaman sagradas, porque nos permiten ciertas iniciaciones para el propio autoconocimiento. He puesto aquí también plantas guerreras. Y si alguien no se ha hecho una limpia energética, un buen baño energético, pues que pruebe para que vea cómo es que se va a sentir después. Y las he puesto guerreras, porque imagínense lo que es limpiar la mala onda que cargamos. Todas esas envidias, todas esas sensaciones de pesadez, que no sabemos de dónde vienen, que nos ponen como de muy mal humor. Y estas plantitas, sí, así, muy guerreras, van y se llevan y limpian todo eso y no dejan que nada perturbador esté sobre nosotros. Esto perturbador que nosotros no podemos ver, pero que sí sentimos y sentimos con fuerza. Y que después de una buena limpia, después de un buen ritual de purificación, nos dejan renovados. De esos bañitos que de uno que otro debe haber experimentado, le deben haber hecho, si no es cuando niño las abuelitas en su sabiduría descubrieron que debían retomar la senda ancestral. Y también pues tenemos las plantitas purificadoras como tales. Antes nos purgaban todos los meses. Que si las agüitas de purga, que si las agüitas de viejas, que nosotros hemos ido creciendo con esas expresiones y muchos bebiéndolas y tomándolas, pues vamos a redescubrir que son sabrosas, que otras no son tan sabrosas, pero que realmente nos permiten purificarnos. Y vamos a ir entendiendo que parte del estar sanos, de parte de estar en equilibrio, es justo ir purificando nuestro cuerpo, ir purificando nuestra sangre, ir purificando nuestros pensamientos y emociones. Entonces vamos a ver que vamos a tratar un compendio de plantas desde la ritualidad. Vamos a trabajar en un compendio de plantas desde lo botánico, desde nuestro propio jardín. Vamos a crear nuestro propio sistema de flores de Bach y vamos a notar que todas las plantas sanan, que unas van a sanar nuestro cuerpo, otras nuestra mente, otro nuestro espíritu. Por eso es que me gustaría mucho que quienes se quedan así con esta pues nos pregunten, nos comenten, participen con nosotros y pues también se empapen un poquito más de esta certificación que hemos querido que sea muy completa. Este tiempo hemos querido reagrupar en el Centro de Medicina Integrativa justamente todos estos saberes, desde los milenarios de todos los pueblos, desde nuestra sabiduría ancestral, para ir retomando nuestra salud con una visión más renovada justamente. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ir renovando esta visión? Pues aprendiendo o reaprendiendo, resignificando, que no necesitamos una gran huerta, que no necesitamos un gran jardín, que no necesitamos todos tener un conocimiento supremo sobre plantas, pero que podemos ir profundizando y vamos a ir profundizando poco a poco. Vamos a ir entendiendo por qué el doctor Edward Bach decía que para trabajar con el sistema de flores de Bach no necesitas ser precisamente médico, pero sí necesitas esa conexión para entender lo que está pasando a nivel espiritual y emocional y para conectar, religar con las plantas, poder solventar estas situaciones. Entonces veremos estos sistemas completos también. Y bueno, pues finalmente nos iremos dando cuenta de que las plantas son tanto para nosotros. Son más que nuestro alimento, son más que algo que nos alegra la vista, son más allá de lo que purifica nuestro aire, son pero seres tan poderosos, son seres tan bellos que nos permiten reconectarnos con nosotros mismos.
justo como les decía, desde su maestría, desde su ser sagrado, desde su ser guerrero, desde su ser purificador. Y vamos a ver también, ya comprender, que de pronto más de una plantita entra en más de una de estas clasificaciones. Yo esta noche hablé de la ortiguita y la pobre ortiga tiene muy mala fama. Pues han dicho que es una planta para castigar y de hecho de niños nos castigaban con ortiga. Ya te has portado mal, venga la ortigada. Y creo que tenemos también mucho ligado a la ortiga con el tema del castigo indígena. Y les voy a contar que no es un castigo. Desde la visión ancestral, nuestros pueblos milenarios consideran que cuando alguien está quedándose desalmado, cuando alguien está cometiendo errores, crímenes, está siendo injusto, está desequilibrado, está quedándose desalmado. Que esta persona necesita asentarse nuevamente. Y la ortiga tiene la virtud como ser guerrero, porque también, aparte de ser medicinal, como les decía, que les puede curar la anemia o a nivel de temas de circulación, pues es un ser guerrero que regresa a ese ser que se está desalmando, le regresa al espíritu y le asienta. Entonces, realmente, esto que nosotros concebimos como castigo indígena no es tal, es un procedimiento para que ese ser que se está descarriando y que se está autodestruyendo vuelva a sí mismo. Y sí, sí es cierto, que pica, que nos llena de ronchitas, pero después usted tiene una energía que no se imagina en todo su cuerpo, porque después viene el agüita y nos damos cuenta de toda la conexión maravillosa y de todo el bien que nos hace esta planta. Entonces vamos a ir aprendiendo justamente de esto, vamos a ir rompiendo mitos con respecto a plantas, incluso con estas plantitas sagradas a las que les tenemos como miedo y que están catalogadas como drogas. Cuando nosotros pensamos en la coca, en la marihuana, en el floripondio, nosotros tenemos esta asociación de que son plantas peligrosas, pero vemos también que son plantas con una medicina súper poderosa. Dentro de la ritualidad y la ancestralidad, son plantas que nos permiten conectar con niveles más profundos y que también nos transmiten mucha fuerza. Mire usted, si quiere hacer andinismo y va chachando coca, ¿cómo le va? Y va a ver que le sirve más que un power bar. Y eso, la hojita como tal, no es droga para nada. Cuando empiezan a combinarle y a sintetizarle con tantas otras cosas, pues se vuelve una droga. Otras tantas como el tabaco, que se ha vuelto una especie de droga social, es una planta sabia, pero tan sagrada entre las medicinas vegetales. Pero todo esto nosotros no podemos entender o conocer porque hemos desvirtuado la esencia de estos espíritus. Y entonces esto es lo que nosotros vamos a recobrar en esta certificación. Vamos a dar un giro, a renovar nuestra visión con respecto del mundo vegetal, de estas plantas a veces olvidadas, de estas hierbas malas, de estas plantas prohibidas, de estas plantas a las que consideramos drogas. Y vamos a ver que tienen todas un potencial sanador para nuestro ser, pero principalmente para nuestro espíritu. Entonces, yo he puesto aquí que desde tu alimento y medicina para el encuentro imposible con el sí mismo. Pongo imposible con el sí mismo porque cada vez es como más difícil tener un tiempo de conexión con nosotros mismos, porque estamos tan bombardeados de las cosas de fuera, de las obligaciones, de lo material, que nos olvidamos de nosotros mismos, pero siempre está como un llamado del espíritu que nos hace como volver a la naturaleza y reconectar. Entonces nosotros vamos a volver a esto, a esta sabiduría ancestral, vamos a ir recordando, porque todos tenemos esta sabiduría grabada así en nuestra sangre. Creo que todos, a todos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, nos han ido de una u otra forma compartiendo ciertas sabidurías de las plantitas. Así que todos los que se sientan como llamados o con esta inquietud, pues les damos la bienvenida a esta certificación. Empezará en septiembre, el 19. Vamos a ver muchas otras cosas aparte de esto que les he contado. Van a descubrir las formas de hacer muchos tipos de remedios para todo tipo de ocasión y entonces van a amar tener su propio jardín, así sea en macetita. Van a amar poder cocinar nuevamente con otros sabores y expresiones de las plantas, sabiendo que son medicina para ustedes en muchos sentidos. Así que, bueno, no sé si es que hay inquietudes, si es que hay algún comentario.
Claro que sí, mi querida Alejandra. Tenemos dos preguntas. Primeramente, muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo Costales. La pregunta que nos dice es, ¿hay plantas que son venenosas, en consecuencia malas para el humano? Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Nosotros muchas veces pensamos que cuando tomamos medicinas naturales o de las plantas no nos van a hacer ningún daño y que son inocuas. Y a otras las caracterizamos como venenosas, como ciertas hiedras o demás. Ahora, aún plantas que nosotros podemos considerar como medicinales, como una manzanilla, si es que se la trabaja o se la toma en exceso, puede ser perjudicial. Vamos a tener en cuenta que las plantas, a pesar de que tienen una química que nos va a permitir sanarnos, tiene también una posología que debemos nosotros seguir. Hay plantas consideradas como venenosas, sí, ciertamente, y de las que nosotros no hacemos un mayor uso. Vamos a hablar, por ejemplo, del ajenjo. El ajenjo es una planta que se usa desde hace mucho tiempo atrás e incluso se hacía un licor con el ajenjo. El ajenjo en cantidades pequeñas, mínimas, es una gran medicina para el hígado. Pero si a esta planta se excede en su posología, pues en cambio puede enfermarnos y llegar a ser muy venenosa, podría llegar a ser mortal, podría dejarnos ciegos. Entonces nosotros vamos a aprender de las bondades de las plantas, pero también de su posología, de qué tanto debemos tomar de una o de otra, porque también en el reino vegetal todo lo que es en exceso nos puede estar dañando. Entonces, nosotros vamos a aprender también a poder diferenciar entre aquellas de las cuales podemos hacer un uso más prolongado o no, o de aquellas que podrían afectarnos gravemente en una categoría más como venenosa, pero como teniendo en cuenta el término de las posologías y demás. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos otra pregunta de Anita Gaviria. Saludos, Anita. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer esencias florales con cualquier flor que tengo en mi jardín? Así es, lo que vamos a descubrir en esta certificación, primero es que si bien es cierto, nosotros tenemos como por así decir la matriz del sistema floral, nosotros vamos a aprender cómo es que el doctor Bach llegó a la conclusión de que una determinada flor llegaba a servir para un X caso. Entonces les voy a poner igual otro ejemplo que él vio. Había una planta mientras él caminaba así en su sendero y se puso a mirar que esta planta, esta flor, tenía los pistilos todos para afuera y aún no florecía. Y dice, vaya, esta sí es una flor impaciente, ni siquiera ha florecido y tiene ya los pistilos hacia afuera. Y se da cuenta de lo que dice y dice, oh, es una flor impaciente, por ende debe servir para las personas impacientes. Y es así que a este remedio lo bautizó como impatience. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo a observar nuestras flores, su forma, sus colores, cuándo florecen, con qué frecuencia, en dónde pueden vivir, sus características como de personalidad, por así decirlo, además de las espirituales, y sí, podremos hacer nuestros propios remedios en base a las plantas que nosotros mismos tenemos. Muchas gracias. Pues tenemos aquí una pregunta anónima. Dice así, yo siento que a mí como que me llama el orégano, ¿ya? Siento que tengo ese llamado con la planta y que me puede ayudar a curar a mis hijos, ¿ya? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué será que me llama tanto el uso de esta planta? Muy bien, el orégano es una de esas plantitas que ha estado siempre presente en nuestra cocina. Porque por su aroma, tiene un aroma exquisito, por el sabor y aparte de esto, porque es tan medicinal, incluimos este oreganito en nuestra comida y más allá del aroma, del sabor que le da, pues permite que todo lo que comemos pues sea muy bien digerido. Pero aparte de eso, esta planta también tiene una gran conexión con el útero, con las memorias ancestrales de nuestro útero, y podría ser que por esta razón también esté sintiendo como el llamado de conocer más sobre sobre el orégano, sobre esta planta, porque de pronto también hay algún tema
en relación al útero, a menstruaciones dolorosas o a ir sanando ciertos aspectos, qué sé yo, de pólipos, miomas o cosas que uno a veces va sintiendo, las mujeres en especial, sentimos mucho desde el útero. Entonces el orégano conecta mucho para liberar este tipo de cosas. A veces hemos tenido las mujeres pérdidas involuntarias y se nos queda como una sensación de vacío, de tristeza, que no podemos expresar con palabras, pero que estamos sintiendo en lo más profundo de nuestro útero. Y pues bien, el orégano nos ayuda a salvar esto con vaos vaginales, por ejemplo, que es otra de las cosas que aprenderemos a hacer, pero podría ser que esta sea una de las plantas, como mencionaba, que quiera darle una maestría. Muchas gracias, mi querida Alejandra. Y finalmente, voy a contestar a esta pregunta para Cris Tapia. Saludos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Cris nos está preguntando algo súper importante. Y a esa pregunta, pues también quiero añadir algo vital que todos deben conocer hoy en día, que estamos a puertas de comenzar con esta certificación, así que no se lo pueden perder. Cris nos pregunta, ¿es una certificación avalada por el Ministerio de Salud? ¿Es presencial o virtual? Y las formas de pago, ¿cuáles son? Bueno, Cris, te comento. Nosotros trabajamos con esta certificación de manera semipresencial, ¿ok? Tenemos 220 horas, de las cuales vamos a dividir entre horas teóricas y horas prácticas, ¿sí? Las horas en campo son hermosas porque pues vamos a disfrutar de algunas salidas de campo, vamos a ir al Puyo, vamos a ir a Cotacachi, o sea, en realidad sabemos que si no vamos de la teoría a la práctica, no vamos a integrar este conocimiento. Y pues también quiero contarte que, claro que sí, nuestra certificación está avalada por el Ministerio de Salud. Y pues lo que tú vas a hacer con esta certificación es salir como terapeuta, ¿ok? Una vez que cumplas las 220 horas de todo nuestro cronograma, pues lo que vas a hacer es justamente vas a salir avalada por el Instituto Hatun Yachaywasi, ¿sí? Que es una alianza que tenemos nosotros como Centro de Medicina Integrativa y a la vez pues vas a estar avalada por el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? El tema de los pagos, pues eso te lo voy a contar un poquito por interno. Hay algunas formas de pagos por módulos. Yo en realidad se les recomiendo muchísimo que puedan sumarse a la certificación completa, que puedan aprovechar muchísimo de todo el conocimiento que tienen aquí y sobre todo poder difundirlos a las personas que más quieren. Y pues básicamente eso es lo que estamos haciendo nosotros como Centro de Medicina Integrativa, es saber que tenemos que aprender para poder sanar y pues después poder compartirlo con muchísima más gente. Así que bueno, creo que no tenemos más preguntas. Quiero darle el paso para Alejandra. Ha sido un gusto tenerla esta noche aquí con nosotros. Gracias por todo tu conocimiento y pues no pierdan el tiempo y les esperamos aquí en el Centro de Medicina Integrativa con esta hermosa certificación en terapias florales. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado esta noche con sus inquietudes y demás. Pues no quisiera dejar así como una inquietud suelta y veo que por ahí alguien preguntaba con respecto de la depresión posparto y demás. Bueno, les contaré que las flores de Bach, la medicina floral y en general este tipo de medicinas con plantas son inocuas a cualquier tipo de edad. Se puede tratar a bebés recién nacidos, se puede tratar a personas que están presentando enfermedades catastróficas y sus tratamientos además, también a ancianos, se puede tratar ambientes, se puede tratar plantas. La imaginación, por así decirlo, es el límite para lo que son las terapias florales. Así que, como ustedes ven, podemos mantener todo nuestro entorno, todo nuestro ser de manera inocua en el sentido de que no van a causarnos un efecto colateral alguno. Podemos usar las flores de Bach en enfermedades de todo tipo, en dolencias de todo tipo, tanto las que parecen ser pasajeras como las que son crónicas, o que, es decir, que llevan mucho tiempo molestándonos. Así que anímense, sí, a estar con nosotros, a prepararse de un modo diferente. Esta es una certificación que más allá del llamado de pronto de ejercer
usted como terapeuta le va a servir como para la vida, para su familia, para usted mismo, para ir desarrollando experiencias nuevas, para ir conectándose con usted. Así que recuerden que empezamos el 19 de septiembre, que estaremos todos gustosos de poder compartir nuestras experiencias. Y que bueno, así como nos decía pues Estefi, las salidas de campo, la reconexión, la ritualidad, la ancestralidad, pues son cosas que estarán muy presentes en esta formación. Y bueno, pues con esto me despido agradeciéndoles a todos su tiempo, sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, pues si algo se les quedó pendiente, no dejen de contactarse a través de nuestras redes sociales para que podamos sustentar todas sus inquietudes. Y bueno, una vez más, bienvenidos a esta certificación en terapias florales. Pues tiene además, acuérdense, una mención en fitoterapia, así que van a salir con conocimientos muy amplios y con una sabiduría milenaria que irán recordando para ustedes mismos. Muchas gracias a todos por esta noche. Gracias a todos, una excelente noche y nos vemos pronto.